entrevista con el psicólogo Juan Carlos Guerrero, quien nos va a hablar sobre la guerra psicológica. ¿Qué es la guerra psicológica? Es una acción deliberada, programada, sistemática, planificada, alterna a las guerras convencionales. Ya no es el aparato bélico o los instrumentos militares, entiéndase las armas, bombas, pistolas, municiones, artillería, sino que se va directamente hacia la mente, hacia el cerebro de las personas de un determinado país con la finalidad de inocularle animadversión o rechazo a un gobierno existente que vaya siempre y cuando en contra de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué se busca con esta guerra psicológica? Hay dos finalidades. La podemos ver desde un objetivo hacia los partidarios de la oposición y también podemos ver los efectos hacia los partidarios del oficialismo o del chavismo. Estos últimos, es decir, los partidarios del chavismo, están siendo dirigidos hacia un sentimiento de desesperanza, desilusión, para que deserten de las filas del proceso revolucionario y chavista, con la finalidad que no vuelvan a apoyar al proceso bolivariano en vista de todos estos escenarios económicos, psicológicos, políticos, sociales y culturales que han generado, ¿verdad?, los manuales de intervención norteamericana creados por los tanques pensantes. Y esa es la finalidad, que el chavista, que el oficialista deserte de sus ideales y que no vuelva a apoyar el proceso. Por el lado de la oposición es crear un sentimiento, crear una emoción negativa de ira, rabia, odio, frustración, de ataque permanente hacia todo lo que sea política oficialista, política de izquierda. Esto es muy peligroso porque están trabajando con las emociones, y las emociones es lo más básico de un ser humano, como responde primaria e instintivamente. El llamado es a que todos conformemos una unidad, un pueblo de paz, respetando, tolerando la formación y los ideales políticos de cada quien. ¿Cuáles son los blancos de la guerra psicológica? ¿Serán nada más los chavistas o el oficialismo o la oposición? El blanco de la guerra psicológica es el oficialismo, indiscutiblemente. Tiene como única finalidad derrocar a un gobierno democráticamente electo en manos del presidente constitucional Nicolás Maduro, que ha arreciado esta agenda desestabilizadora desde el fallecimiento del presidente Chávez. Y la única intención es derrocar al gobierno electo, vuelvo a decir, de Nicolás Maduro, y eliminar todo lo que tenga que ver con ideas de izquierda, ideas progresistas, ideas revolucionarias, crear una contrarrevolución en base al fascismo, en base a la intimidación y a la constante manipulación y constante postura agresiva de parte de alguna minoría, algunas personas dentro de las filas de la oposición que reaccionan de esa manera violentamente. ¿Cuáles son los efectos de esta guerra psicológica? Hay dos efectos. Están los efectos a nivel monetario, a nivel de daño a los bienes públicos y privados, y a nivel psicológico el segundo efecto. La primera línea, los daños a los bienes públicos y privados, se cuantían, se llevan cuantitativamente. Se puede determinar el monto de los daños a estos locales comerciales o instituciones públicas y privadas. En cuanto al daño psicológico, no es fácil de observar para la población común. Los profesionales de la salud mental debemos formar parte de una contingencia y de un cuerpo de profesionales que garanticen o que trabajen en pro de la estabilidad mental del venezolano, sin importar su condición o afinidad política. Que mente sana, cuerpo sano, y si dominan la mente, si dominan el cerebro, lo que queda es violencia, anarquía y caos. ¿Cómo pueden las personas protegerse de la guerra psicológica? Hay varias recomendaciones. Primera recomendación que yo les doy es el respeto, la tolerancia a todos
y a todas las posiciones políticas que cada quien esté en su derecho de mantener a lo largo y ancho del país. Partiendo del respeto y de esa tolerancia, el tener, como segunda recomendación, tener objetivos de desarrollo en común hacia el país, porque a todos nos interesa el país, que el país surja, que el país prospere, que el país sea exitoso, que vaya en vías de desarrollo. La tercera recomendación es dejarle la política a los políticos. Hay un componente actual de intencionalidad hacia la neurotización, hacia la caotización de la sociedad, el sentirse cada vez más frustrado, más neurótico a nivel político, y eso genera consecuencias a nivel fisiológico, enfermedades psicosomáticas, entre otras causas. La cuarta recomendación es abocarse completamente a un oficio que le guste, que ama, que sienta parte de su vida, su trabajo, sus estudios, su familia o alguna actividad deportiva y cultural. Y la quinta y última recomendación que puedo dar es llevar a cabo esas acciones de amor que tanto nos gusta y nos moviliza. Por ejemplo, pasar tiempo con nuestra pareja, pasar tiempo con los hijos, pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con la mamá, con el papá, porque el amor es el antídoto, pues, es la cura hacia todas las acciones violentas, agresivas, destructoras que un ser humano puede tener, que no es justificable ni es entendible si no hay un componente primero de conciencia y un componente primero de respeto y de cuidado hacia el país. Estas acciones jamás deben ser aceptadas, vengan de donde vengan. La violencia hay que condenarla siempre. ¿Cómo sabe el venezolano si está siendo afectado por la guerra psicológica? En Venezuela hay una falta de cultura psicológica a nivel de asistencia al profesional de la salud mental. Las personas, por lo general, sobre todo los hombres, acuden cuando están muy afectados psicológicamente en sus diversas modalidades, sus diversos trastornos del espectro psicológico. Las mujeres tienen una ventaja, que son más preventivas y no esperan a que su condición de salud o su condición mental decline o se deteriore notablemente. Podemos ver, ¿verdad?, cuando una persona está afectada, independientemente del campo político que sea, independiente, oficialista, opositor o apolítico, etcétera, etcétera, cuando no hay un respeto hacia el otro, hacia los derechos de la otra persona, del otro ciudadano, cuando no hay una tolerancia hacia sus ideales o hacia sus opiniones, cuando no se siguen los lineamientos, no se respetan las autoridades encargadas de impartir el orden público en el país, cuando hay una constante manipulación o irresponsabilidad en las declaraciones o en los juicios y prejuicios hacia la figura del Ejecutivo. Vemos por las redes sociales y por los medios de comunicación el irrespeto constante hacia las personas del Ejecutivo. Eso no lleva a ninguna parte, eso más bien es involución en el ser humano, porque todos merecemos respeto sin importar el grado económico, político, social, cultural o étnico. La base del desarrollo de una sociedad está marcada por el respeto, por el cumplimiento de las normas y por la preocupación y el trabajo honesto en pro del desarrollo del país. ¿Las redes sociales sirven para promover la guerra psicológica a los venezolanos y por qué? Sí, indudablemente. Es un nuevo campo de acción del aparato militar industrial, tecnológico y de los tanques pensantes de Estados Unidos. Las redes sociales, usadas irresponsablemente, generan mucho daño en una población. Por ejemplo, podemos ver la red social Twitter, Instagram y Facebook, que son más que todo los principales medios utilizados aquí en Venezuela, como un puente, como una punta de lanza para inocular desprecio, odio e irracionalidad en la población opositora. Pero ¿quiénes son los individuos más afectados? Los adolescentes y las personas jóvenes. ¿Por qué motivo? Porque tienen 4 componentes psicológicos que están en desarrollo, están en ausencia de la formación, a diferencia de una persona adulta que ya la tiene consolidada. ¿Cuáles son esos 4 componentes? El desarrollo de una personalidad definida y estructurada. En esa etapa, adolescencia y adultez joven, la personalidad todavía no está definida, no está concreta, está en proceso de formación, y no es en los hombres, sino hasta los 25 años en adelante que ya
tienen arraigada, y en las mujeres entre los 20 y 22 años en adelante, que ya está consolidada. La personalidad es el andamiaje fundamental, es la columna vertebral, son los cimientos de una persona sana. El que tenga una personalidad desarrollada, aquella persona que lo alcance va a estar en contra de todas las posiciones y acciones que vayan en detrimento de su salud, del bienestar de los demás y sobre todo el bienestar del país, porque van a reprochar esas acciones, independientemente, vuelvo a aclarar, de la condición política al cual esa persona sea partidario. Segundo punto, la falta de experiencia en los jóvenes. La falta de experiencia los lleva a actuar como líderes creados, líderes originarios, líderes formados o moldeados por los medios de comunicación o por las redes sociales, con una línea o con un guión en base a batallas épicas, a batallas libertarias, a identificación con esos roles que lo vemos en las películas, en los videojuegos, ¿verdad? Esos roles que tergiversan, ellos se identifican y asumen ese papel pretendiendo tener una epopeya, una gesta épica independentista y libertaria, cosa que por supuesto no es así, ¿no? Pero es falta, vuelvo a repetir, del papel de una personalidad bien formada en esa etapa, que es común, es normal, es esperable, porque forma parte del desarrollo evolutivo y de lo que se espera en esas etapas, ¿no? El tercer punto es la falta de formación académica. Aquí no hay un grado universitario, no hay estudios formados, consolidados, y esa falta de formación académica los lleva a actuar por la inoculación o por esos materiales que son insertados en su mente, que le tergiversan o no le dejan ver la realidad. Y por último, la permeabilidad y sobre todo en la acción del pensamiento rápido a dar como valedero y certero las noticias o lo que se difunde en esas redes sociales sin ir más allá de la investigación, de la comprobación, de la certificación de una determinada noticia y sobre todo sin filtrar la fuente, porque sabemos bien en estas redes sociales que hay un sinfín de personas en el anonimato, de personas con cuentas falsificadas y creadas nada más para desestabilizar la nación, y lo recomendable ante ello es hacerse a un lado sobre los rumores, no formar parte en la creación y en la divulgación de los rumores, y segundo, citar fuentes originarias, fuentes veraces, fuentes capacitadas, confiables. Lo ocurrido el 2 de mayo de este año, las personas de la comunidad secara ingresaron de forma violenta y saquearon al supermercado Bio, que está ubicado en el sector Paraparán. De una u otra manera han sido influenciados por las redes sociales. El comportamiento en masa tiene varios factores y aunado a esto hay un componente, hay una estratagema, para decirlo en términos militares, una estratagema para la generación o para propiciar los saqueos. Una masa es un gran número de personas concentradas en un lugar determinado y el comportamiento de las masas es instintivo y emocional. Las masas no responden a un argumento racional ni intelectual. Si una masa se ve obligada a atacar, lo va a hacer. Si hay personas adelante que propicien o estimulen los saqueos, el resto de la masa lo va a hacer. Y ahí van a estar inmiscuidos personas de todos los colores, personas oficialistas, opositores independientes, funcionarios de seguridad, funcionarios de cualquier órgano público, personas extranjeras, etcétera, etcétera, porque se van a ver contagiados de esa emoción negativa. Lo podemos ver en documentos publicados por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde recientemente dieron a conocer la estratagema para los saqueos, donde un grupo de personas, las llamadas BACRIM, o bandas criminales o antisociales, son contratados por factores políticos. Estas personas van al frente, entre 10 y 15, van al frente de la masa, de la manifestación, de la turba, agreden, interrumpen o invaden
saquean, aperturan un establecimiento y las personas que están atrás le siguen a ese accionar. Es por ello que es de responsabilidad perentoria, urgente, obligatoria, el papel que jueguen los padres, las madres o los responsables de las personas menores de edad para que no incurran en estos delitos. Y la integridad, la responsabilidad que debemos tener cada uno como ciudadano para tener un comportamiento cívico, un comportamiento enmarcado dentro de las leyes, dentro del parámetro aceptado por la legislación venezolana, enmarcado dentro de una conducta moral, ética y decente que va o está directamente relacionada con el bienestar de un país, porque estos saqueos, estas manifestaciones violentas y estas agresiones no llevan a ninguna parte, al contrario, más bien crean daño psicológico. Hemos visto, lo digo con prueba, tengo pacientes que han sido víctimas o fueron víctimas de este episodio ocurrido allá en el sector de Buenaventura, creándole un trastorno de estrés postraumático. Actualmente estoy tratando a varios pacientes con ese caso, con ese diagnóstico. Después de un hecho violento como el ocurrido en Buenaventura, les da pánico, les da miedo, les da terror salir cerca del establecimiento, o cuando hay una agrupación de gente no pueden pasar por allí, constantemente están ansiosos, entre otros síntomas. No solamente es la creación o el efecto de un trastorno de estrés postraumático en la población, sino las heridas psicológicas que están causando, tanto para el opositor oficialista como el opositor en el independiente, porque el comportamiento agresivo y violento en la especie humana, en los seres humanos, no es algo natural, no es algo del día a día, en otras palabras, quiero decir. No es algo del día a día porque, producto de la evolución, producto de la educación, de la crianza, de los valores, de las leyes, el ser humano canaliza ese potencial agresor y lo sublima, lo lleva a una actividad más productiva, que es lo que se desea. El llamado es para estos jóvenes también, sobre todo los adolescentes, los adultos jóvenes, a que no se vean involucrados en estos actos, porque van a truncar su futuro. Tarde o temprano les llegará la justicia y van a ser procesados, mientras que los dirigentes de la oposición, los que incitan a ellos, con su inmunidad o con su dinero, pueden tomar un avión y salir del país o evadir la justicia en cualquier momento. No sean utilizados como carne de cañón. Estudien, trabajen, tengan su novia, tengan su novio, jueguen, hagan deporte, jueguen algún pasatiempo, hagan alguna actividad útil y productiva para el país. ¿Cuándo cree usted que se intensificó más la guerra psicológica en las redes sociales? A partir del fallecimiento del presidente Chávez. Hay un dato muy importante que tiene que ver con la cantidad de metamensajes que fueron dirigidos al presidente Chávez en vida y la cantidad de metamensajes que fueron dirigidos al presidente Nicolás Maduro desde que asumió el poder en abril del 2013. Hasta el 2012, que estaba el presidente Chávez, en finales del 2012, en los primeros 3 meses de marzo, que falleció, como todos lo sabemos, lamentablemente el 5 de marzo, eran un total de 3 millones de metamensajes, desde que asumió el poder en el 99 hasta marzo del 2013. En esos años, esos 14 años, sufrió 3 millones de metamensajes, o sea, dirigidos hacia su persona, con adjetivos descalificativos, entre otros improperios. Y la diferencia con el actual presidente Nicolás Maduro es que eso se ha elevado a la octava potencia, porque ya son 25 millones de metamensajes desde el 2013 hasta el 2017. Solamente en 4 años sufrió un incremento del 800%. Y esos mensajes están cargados con una fuerte virulencia y una fuerte agresividad, porque ¿qué están haciendo? Están controlando lo más primitivo de un ser humano, que son sus emociones y son sus instintos básicos, el llamado sistema límbico. Tiene que ver con el accionar en base a una emoción. Cuando el ser humano solamente se deja guiar por la ira, la rabia, el odio, el desprecio, la frustración,
no llega o no puede tener un argumento intelectual racional. En otras palabras, más neurofisiológicamente hablando, no hay un uso de la neocorteza. Entonces, cuando hay una constante opinión en base a las emociones negativas, se estrecha el campo de la conciencia y vienen las agresiones físicas y verbales. Un ejemplo de ello, observen, vean, analicen las declaraciones de los dirigentes de la oposición cuando en sus publicaciones o en sus discursos van es hacia la minimización, hacia el odio, hacia la caotización de la sociedad. Me quedé sorprendido hace un mes el último discurso del doblemente derrotado presidencial Gabriel Radosky insultando abiertamente al presidente. ¿En qué lugar del mundo se aprecia eso? Esto es una degeneración de los líderes de la oposición, una degeneración política, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿verdad?, de ese análisis hay que ir a la fuente, y la fuente es esta: controlar el sistema límbico, controlar las emociones de los venezolanos para que no actúen en base a un pensamiento racional e intelectual. ¿Qué tenemos que hacer? Plantear propuestas, plantear opciones para resolver los problemas. Vengan de donde vengan, el opositor se puede sentar y llevar una propuesta. Vamos a resolver el problema de los alimentos, vamos a resolver el problema de la inseguridad, el problema de las medicinas, el problema de la inflación, que son problemas que están allí. Eso no se puede negar, eso está allí y nos afecta a todos. Pero cualquiera de nosotros, en ese principio de corresponsabilidad, el velar por el desarrollo del país, podemos plantear algo, podemos solucionar. Lo más fácil es criticar, eso lo puede hacer cualquier persona, criticar, pero crear, producir, argumentar, hacer propuestas para resolver algo, ese es el fin que tenemos que tener todos en el país. En cuanto al bloqueo de las cuentas en Twitter del oficialismo, ¿qué opina usted acerca de eso? Que fueron esta semana. Sí, particularmente no me sorprende. Ese es el accionar de la derecha a nivel mundial: el silencio, el desplazamiento, la negación, el ocultamiento de todo lo que son ideas progresistas e ideas de izquierda. Es un fiel ejemplo de lo que aquí pudiera pasar en caso de que la oposición tomara el poder. Inmediatamente silenciarían a las voces partidarias de ideas izquierdistas, ideas progresistas, y no solamente las silenciarían, volvíamos a los tiempos de la caverna, nos llevarían a un pasado oscuro donde están las persecuciones hacia estas personas con ideales de izquierda. Entonces así es como actúa la extrema derecha a nivel mundial. Otro ejemplo podemos ver en los ataques que sufrió ayer el vicecanciller Moncada, Samuel Moncada, donde fue víctima de agresiones por parte de un abogado mexicano de la extrema derecha mexicana, que lo agredió en el hotel de concentración, violando así todas las normas internacionales de diplomacia, las normas de la Convención de Viena, donde obliga al país anfitrión a prestar la seguridad al cuerpo diplomático que lo visita en una determinada ocasión. Entonces es así como funciona la extrema derecha a nivel mundial, y mucho peor. No solamente eso, pueden hacer muchas cosas atroces que van en contra de la humanidad, que van en contra del desarrollo. Ya estaría.